Bueno, larguemos. Ahí grabamos. Venimos al aire. ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenas noches o buenos días, según la hora que sea que estén mirando. Nosotros estamos tratando esta materia de recursos y de administración de recursos de una manera integral en función de los sistemas de producción que diseñamos para los campos, y a eso es a lo que le vamos a poner números. Este bloque lo llamé suplementación porque las actividades ganaderas en Argentina han ido evolucionando, no sé si de manera vertiginosa o a los saltos, en función de las relaciones de precios y los valores, pero lo cierto es que hoy en día hay muchos más feedlots o engorde a corral, que a veces se cierran, a veces se abren en función de los mercados, ¿no? Pero cada vez hay más. Digamos, en el correr de los años, el balance de los que se cierran más los que se abren, cada vez hay más. Y suelen ser empresas importantes. Hay que tener mucho capital, mucho movimiento, mucha gente trabajando. Y lo mismo pasa con los tambos, porque cada vez se suplementa más en los tambos y se van transformando en otro tipo de empresa. Se van pareciendo más a otras actividades ganaderas como la porcina o la aviar, en donde el animal está encerrado, donde por la hectárea física donde pastorear y conseguirse su sustento no es tan importante, ¿no? La hacienda empieza a estar encerrada en corrales o en galpones. Los productores avícolas y los de cerdos están muy acostumbrados a esto, pero los productores de carne y los productores de leche no. Entonces, si bien persisten los sistemas en los que se pastorea, y yo diría que siguen siendo mayoría, cada vez más se encierra la hacienda de carne y de leche, en una palabra, por así decirlo, los rumiantes, ¿no? O los vacunos, porque no hay tanto feedlot de lanares que sepamos. Entonces, esto hace que no sea tan digamos, necesaria la hectárea en sí para ir a pastorear, y además porque requiere muchas más instalaciones, mucha más inversión, una circulación mucho más veloz, y en definitiva termina siendo otro modelo de negocio, y por eso lo estamos tratando en un bloque aparte. Les quiero hacer un razonamiento. Voy a suponer que una tonelada de maíz vale 1.000 pesos, que una tonelada de soja vale 3.000 pesos y que un novillo vale 8.000 pesos. ¿Por qué les hago este razonamiento? Porque si un novillo vale 8.000 pesos y una jaula, la cuenta que hago así rápidamente es de 400 kilos por 20 pesos, porque las cosas pueden cambiar, y 8.000 pesos para darle un poco más de permanencia hoy el dólar está a 15, 16 pesos. Entran más o menos 30 novillos, por así decirlo, o un poco menos, capaz 28, según lo gordo que estén. Quiere decir que un flete, un camión, lleva 30 por 8, 8 por 3, 24, 240.000 pesos la carga. En cambio, si lleva soja y lleva 30 toneladas de soja, que vale 3.000 pesos,
3 por 3, 9, está llevando una carga de 90.000 pesos. Y si lleva maíz, que vale 1.000 pesos la tonelada, vale más, pero bueno, para redondear, estaría llevando solamente 30.000 pesos de carga, ¿no? Entonces ustedes imagínense lo que incide el flete en el transporte de novillos, en el transporte de soja o en el transporte de maíz. Este es un tema muy importante. Yo estoy tratando de simplificarlo para que nos quede bien grabado. Pero la incidencia del flete en el transporte de hacienda es mucho menor que la incidencia del flete en el transporte de soja, y la incidencia del flete en el transporte de maíz es altísimo porque ocupa mucho volumen. Entonces, si bien uno puede pensar en el campo que el ingreso para el productor de 1 hectárea de maíz de 10.000 kilos puede ser equivalente a 1 hectárea de soja de 4.000 kilos. Porque, si bien rinde menos de la mitad, vale más del doble la soja que el maíz. Entonces el ingreso por hectárea podría ser similar. A la hora de transportarlo, todo cambia enormemente. Porque el maíz ocupa mucho volumen, mucho más que la soja, y la soja ocupa mucho más volumen que la carne. Entonces, esta alta incidencia de los fletes y de transportarlo, imagínense que después uno quisiera transportar eso a ultramar, a otros países, en donde todo se encarecería más. Por supuesto, las cosas hoy en día no son así, no se transportaría hacienda en pie, estaría todo faenado, troceado y hecho, vaya a saber qué producto industrial de la carne, hamburguesa, no sé. La soja le extraemos el aceite y el expeller va por otro lado, y lo que se exporta en todo caso es aceite, aunque todavía se exporta soja. Pero bueno, digamos, se exportan y se transportan, esta es la tendencia mundial, cosas de más valor para que la incidencia del flete no sea tan alta. Bueno, fíjense, de todas maneras, con el maíz se pueden hacer muchas cosas, pero no tiene aceite, ¿no? O en todo caso es un grano forrajero. Es cierto que hoy está la alternativa de los biocombustibles, pero todavía sigue siendo importante el uso como grano forrajero. Entonces, estas particularidades hacen que en la Argentina, con buenos rindes de maíz, nosotros el grano forrajero por excelencia, que es el maíz, nos convenga de alguna manera transformarlo en algo más valioso, que es la carne o la leche o los chanchos, ¿no? o los pollos. Este concepto hace que cuando uno cree que la cantidad de pasto que produce en un campo para satisfacer los requerimientos de los animales que quiere poner puede ser de alguna manera limitante, y que no es lo mejor que puede hacer con su sistema. Quizás lo mejor que puede hacer con su sistema es además producir maíz o comprar maíz para potenciarlo y lograr producciones más altas que lo que le limita la producción de pasto de su propio campo. ¿Por qué? Porque el maíz producido o en el mismo campo o en el campo de al lado es relativamente barato en comparación con los gastos que habría que incurrir en transportarlo y venderlo en un puerto, por ejemplo, o más aún en otro país. Esto hace que los niveles de suplementación hayan ido aumentando en nuestro país y que nuestros sistemas estén mucho más influidos por estos niveles de suplementación. Ahora bien,
no solamente necesitamos estos recursos energéticos en los animales, porque el pasto, que es, digamos, la relación original entre vacuno y alimento, tiene, además de energía, tiene proteína. Sucede que el maíz, dentro de esta ventaja que tiene, por así decirlo, como grano forrajero del alto volumen, es un recurso básicamente energético. Entonces, cuando los planteos se empiezan a intensificar utilizando como recurso ese alimento barato que es el maíz, y por supuesto hay otras cosas como el ensilado de maíz, ¿no? Reservas forrajeras hechas con el maíz o hechas con el mismo pasto enificado, ¿no? Todas estas cuestiones que se hacen para equilibrar y distribuir mejor en el tiempo, en las estaciones, y además para ponerlo en un segundo piso al campo, pudiendo tener más hacienda, generan un montón de desbalances nutricionales. Entonces, podemos tener quizá el doble de hacienda suplementando más, pero a la vez generando enormes balances nutricionales. Esto que, digamos, no es esa sola circunstancia del flete la que induce esto, sino la posibilidad de complementar este tipo de suplementación energética con suplementación proteica proveniente de la industrialización de las oleaginosas. Por caso, la soja. Esto de conseguir mediante la extracción del aceite, concentrar la proteína del subproducto, de lo que queda del grano una vez haberle extraído el aceite, nos aporta la proteína necesaria para compensar el desbalance que estamos produciendo con la masiva utilización de un grano energético forrajero como es el maíz. Este tipo de suplementación, que lo llamamos así, nos permite producir mucho más carne y mucha más leche. Por supuesto, con otros costos. Y esto es lo que vamos a medir cuando empecemos a calcular los márgenes brutos y el resultado de la empresa. En esta etapa nos hemos dedicado a plantear los sistemas que son los que vamos a medir, ya sea física como económicamente, y la organización que tienen que tener y las causas que le dan origen a que se nos ocurra producir de esa manera. Bien. Así las cosas, si antes se podía tener una vaca y media por hectárea o una vaca de tambo por hectárea, ahora se pueden tener o 3 vacas o 3 novillos por hectárea o 2 vacas de tambo por hectárea. Pero es cierto que quizás se produce un poco más de pasto, pero sobre todo se suplementa más. Y en el ranking de productores o en el listado de todos los empresarios rurales que tenemos, también hay los que suplementan mucho y los que suplementan poco, algunos que producen prácticamente a pasto. Y otros que han implementado otros sistemas, pero esto en los últimos 30 años se ha ido de alguna manera aumentando la utilización de los suplementos. De alguna manera han aparecido el engorde a corral para la carne y los tambos cada vez más suplementados en la producción lechera. En todo esto, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la escala, que hay una cierta tendencia a que las empresas rurales productoras de carne y leche sean cada vez más grandes. Requiere que la utilización del pasto sea proporcionalmente menor en la alimentación de, digamos, ese insumo, pasto de pastoreo directo, digamos, porque también hay pasto conservado, es cada vez menor. Y las instalaciones, por ejemplo de los tambos, son cada vez más grandes. Esto de que las instalaciones de los tambos sean cada vez más grandes, de alguna manera condiciona el sistema de producción, porque las vacas tienen que ir a ordeñarse al menos 2 veces por día. Entonces, al ser mucha cantidad, no va
poder ser cerca del tambo, porque se lo acabarían enseguida. Entonces tendrían que abarcar una superficie cada vez mayor. Esto de querer abarcar una superficie cada vez mayor implica que hay que caminar mucho más. Y más allá del tiempo que se pierde caminando, hay una buena cantidad de energía que se pierde también caminando. Cada vez las vacas tendrían que ir más lejos a buscar el pasto porque lo que está cerca del tambo no alcanza. Entonces, cada vez que uno tiene una instalación de ordeñe más grande, condiciona el sistema de producción. Entonces están apareciendo cada vez más en los últimos 20 o 30 años. Antes se daba un poquito de ración en el tambo, después y hoy en día hay toda una organización, digamos, tanto en comederos como en equipamiento para poder distribuir la comida, en las instalaciones, producciones de carne y de leche más grandes y más modernas, no sé, pero bueno, que en definitiva hacen que tratar estos sistemas como un mundo aparte nos conviene a la hora de analizarlos económicamente. Y entonces es interesante, primero, comprender cómo surgen, segundo, cómo funcionan, y tercero, que requieren un análisis económico específico para poder comparar entre actividades y comprender el resultado de la empresa en función de los distintos modelos que se van adoptando en el sistema de producción. No es que no se vaya intensificando la producción agrícola también, solamente que tiene características diferentes. Por un lado fue la incorporación de la siembra directa, y lo último que está, digamos, desarrollándose ahora es la agricultura por ambientes, y esto quiere decir también algún modo de intensificación, en el sentido de que ya no estamos hablando de suplementación para los animales, sino para las plantas. Cada tipo de suelo va recibiendo su cantidad, densidad de semillas, su fertilización, su nivel de fertilización. Entonces, esto hace que los suelos rindan de una manera óptima también. Y de alguna manera estamos quizás forzando un poco el lenguaje para que, suplementando el suelo, podamos incluir también este concepto dentro del bloque que hemos dado en llamar suplementación. Muchas gracias.